Hola, bienvenidos a el podcast de Arte Friki. Espero que os animéis y me acompañéis en esta nueva aventura, ya que está saliendo y se está formando una comunidad muy bonita alrededor de lo que es el tejido. Y bueno, he decidido vencer un poquito mi vergüenza y animarme en esta aventurilla a ver qué tal. Y bueno, comentaros que me podéis encontrar en las diferentes redes sociales como Arte Friki. En todos lados me llamo igual. Y sí, decir que últimamente donde estoy más activa es en Instagram. Y Ravelry, la verdad es que me tengo que poner las pilas porque es muy útil y yo la verdad es que nunca le he hecho mucho caso, pero una de mis propuestas para este año es centrarme y darle duro a las 2 agujas y usar bien Ravelry. Vale, ¿qué más? Si sois nuevos o nuevas y no sabéis de qué va esto del podcast, como veis no es un podcast como tal, puesto que no es solo audio, sino que es imagen también. Entonces, de lo que se trata es de enseñaros mis proyectos actuales, de los que estoy trabajando, bien a ganchillo o a 2 agujas. Os comentaré también un poquito pues cuáles son mis futuros proyectos y también pues os enseñaré alguna cosita que ya tengo tejida, que tejía hace algún tiempito, o cositas que he ido terminando para que, pues sin más, para que los veáis, para enseñar, ¿por qué no? Y nada, espero que os animéis a tejer conmigo y bueno, pues vamos a empezar a ver. Vale, lo primero os voy a enseñar proyectos terminados, poquito, la verdad, así reciente, poquito, porque tampoco tengo un tiempo exagerado para tejer, pero bueno, excusas aparte, he terminado el medio granny que, bueno, Marianela ya sabéis que de Nites Tejer empezó con la cosa del medio granny y al final pues nos hemos animado unas cuantas. Esta lana, sinceramente, no tengo ni idea de qué es, pero es que no tengo ni idea, la tenía mi abuela, luego pasó a mi madre y en algún momento de la vida esa lana cayó en mis manos y ha estado ahí en una caja, ni se sabe el tiempo. Y el otro día dije, vamos a darle uso. Entonces, ha quedado grandecito, no lo he bloqueado sinceramente porque es que terminarlo y ponérmelo todo uno. Entonces, me lo voy a colocar. Y a ver, calentito es porque es una lana así gordita. Os voy a enseñar lo que me queda de ovillo. Y me queda esto, o sea, es que era el doble. Porque, mira, tengo aquí la chuleta. Tiene un ovillo de 424 gramos. Este que me ha sobrado pesa 141. O sea que el chal en sí es majete. Estuve dudando en si este bordecito tejerlo en negro o en gris. Y decidí al final en gris porque últimamente me ha dado mucho por este color. No sé. Y pues mira, me gusta cómo ha quedado. Y además por aquí tiene lo que son motitas, bueno, motitas, tiene colorcillo gris. No sé si lo podréis ver, que tiene negro, pero en su mayoría pues tiene tonos grises. Entonces pues bueno, este está terminado y me lo estoy poniendo un montón porque, como ya os he dicho, últimamente me ha dado mucho por el gris, entonces me gusta. Otra cosa que he terminado recientemente, pero que es un poco un bluff, porque no me han quedado muy allá, y son estos calcetines que bueno, los tejí, empecé a tejerlos, bueno, los hice los dos a la vez
Y cierto es que la primera vez que empecé a tejerlos, empecé con un color rosa, no este fosforito, sino un rosa un poquito más apagadito. Y tuve que deshacer mi sela de veces porque mi obsesión era la de hacer los lunares según iba tejiendo en circular. No había manera. Madre mía, qué desastre. O sea, terrible, de verdad, terrible. Yo es que no, el Magic Loop y yo no... Todavía no hemos congeniado. Entonces, de hecho lo vais a ver por qué. Más obvio no puede ser dónde era el cambio, ¿verdad? Igual que aquí. En fin. Y este otro calcetín tampoco se salva, vaya. Es que es demasiado obvio. Pero no me importa porque fui a varias tiendas preguntando por lana de calcetines y todas me decían: no necesitas lana de calcetines, puedes hacerlo con lo que quieras, puedes hacerlo con acrílica. Y yo les decía: jolín, pues es que acrílico yo tengo un montón, entonces... Pues si es por eso, cojo de lo que tengo, voy tirando y pruebo. Y si veo que me gusta o lo que sea, pues ya iré por otra lana. Entonces, pues esto es acrílico, por eso lo he visto un poquito holgado. También me ha quedado un poquito grande porque lo tejí con una aguja del 3 y me han quedado un poquito holgados. Todavía no me los he probado, pero sí que es verdad que la caña, por ejemplo, ¿veis? Pues como que se cede bastante. Los círculos, pues bordados. Están bordados uno a uno. Los fui bordando después de haber tejido el calcetín, que madre mía, ¿en qué momento se me ocurrió? O sea, al principio me pareció una idea estupenda, súper entretenido, incluso podemos decir que divertido, porque mientras veía The Man in the High Castle con mi marido, cogía y iba así guardando y tal, ¿no? Pero claro, cuando tienes que hacer los de aquí abajo con el talón ya hecho y tal, pues no es como tan buena idea, ni tan divertido. Pero bueno, que los voy a tener para estar en casa, me han servido para practicar, sobre todo porque estos los hice como enseña Belén de Tergen en inglés en su canal. Empecé por la puntera, hice todo el... Vamos a ir todo lo blanco, ¿vale? La puntera, todo blanco, lo que es el peine y la caña, más el elástico luego en azul. Le dejé aquí la línea de vida para luego cortarlo y tal, e hice el talón de última hora. Y bueno, no sé, ya os digo que los voy a dejar para, pues eso, para estar en casa y pues eso, para practicar, que me ha venido bastante bien. Y otra cosa que terminé, pero más bien de cara a Navidades, fueron 2 chales, los chales virus que les tejí a mi suegra y a mi cuñada, que os dejaré alguna fotito. Los tejí con lana Katia Estela, es 80% acrílico, 10% lana y 10% alpaca. Y es una lana que va degradando el color, pues empieza en un rojo, por ejemplo, y termina en un morado, pasando por naranja, un morado y un rojo más oscuro, pues unas combinaciones de colores muy chulas. Ya os digo, os dejaré pues igual alguna fotito por aquí para que veáis cómo quedó y bueno, la verdad es que muy chulo. Son los 2 chales virus, pero uno el más oscurito, el azul y morado, digamos, a ese le hice una terminación picot, creo que se llama, que no lo he dicho, pero lo tejía a crochet con un ganchillo de 4 milímetros. Y al otro, al rojito, a ese no le puse terminación, simplemente al bloquear pues le hice un bloqueo un poquito agresivo para que los picos se marcaran mucho y quedó muy bonito. Vale, esas son las cosas que tengo terminadas así más recientemente. En otro capítulo os enseñaré pues alguna cosita que ya tengo tejida de hace tiempo y sin más por curiosidad para que lo veáis. Que por cierto no os lo he dicho, pero los títulos de mis podcasts van a ser todo
referente a títulos de películas y o series, ya lo pensaré, pero en principio van a ser películas como esta, por ejemplo, que es La Comunidad del Tejido, que si sabréis un poquito de cine, y si no sabéis, pues seguro que os lo imagináis, es en referencia a La Comunidad del Anillo, del Señor de los Anillos, y van a ser todos los episodios con nombres de películas, pero un poquito alterados, sin más, como juego, y a ver si sois capaces de adivinar de qué película se trata leyéndome el título. Y bueno, pues quitando esta chorradita aparte, os voy a comentar un poquito las cositas ahora que llevo en marcha. Sin más, tontería, también por probar y por probar la lanita esta, que es la Himalaya Anti-Peeling, que tiene unos tonos, la verdad es que muy bonitos. Estaba de oferta en la tienda en la que fui y sin más, solo cogí este ovillito y dije, bueno, pues para mi nena, para hacerle alguna cosita. Y tengo pues una manoplita hecha, a espera de hacer la segunda, que no me va a llegar nada porque esto no se tarda nada en hacer. Entonces, bueno, pues es un proyecto en proceso, pero vamos, con fecha límite porque lo voy a terminar en nada. Esta, si no me equivoco, las tejí con el número 3. Y nada, pues acrílico también, porque para bebé pues es lo que mejor va. ¿Qué más? Más cosas. Bueno, esto lo voy a sacar porque llevo ya tiempo con él yo sin terminar, porque no sé si os pasa a vosotras también, o es solo cosa mía, pero hay veces que empiezo un proyecto como con muchas ganas, pero cuando estoy a punto de terminarlo es como ¡pluf! Que lo dejo, que ya no sigo con él y lo tengo ahí. Ejemplo, esta nubecita. Este patrón es de Super Cute Design, es una nube. Lo único que le falta es un trocito así nada más. Mi bebé se ha despertado, entonces he tenido que ir. Vale, lo que os decía. Me queda terminar solo esto, pero oye, es que no sé, se me han quitado las ganas. Bueno, más que quitárseme las ganas, es que como tengo la cuna de colecho en la habitación y mi nena todavía no está usando la suya, pues entonces como que lo he aparcado porque no tiene una prioridad absoluta, no absoluta, sino que no tiene una prioridad, vamos, que lo he aparcado porque la idea era decorar la habitación con la nubecita, pero como no está ella todavía en su habitación, pues lo he dejado un poco aparcado. Y entonces lo saco para obligarme a terminarlo, porque de verdad que no me queda nada. Y bueno, la cosa es una nubecita, ya lo veis, y luego por aquí colgarle pues unas gotitas de colores como el diseño de la chica esta. Lo que no sé si le haré las gotas como aparece en el patrón o si le añadiré alguna cosita, no sé, ya me lo voy a pensar, pero bueno, que del estilo, porque es para bebé, entonces pues y luego pues no sé si pues de lo típico, ¿no? De colgarlo, ponerlo a un lado que quede chulo en la habitación, que quede simpático. Y esto lo tejí a ganchillo con un número 4 o 4,5, 4. Y nada, venga, oblígate a terminarlo, por favor. En serio, es que tengo que terminarlo por mi nena, jolín. A ver, más cosas. Vale. Como ya os he comentado, el desastre absoluto del Magic Loop, a que no os he dicho los calcetines los tejí los dos a la vez, y la verdad es que noté mucho cómo me cambiaba la tensión al hacer el Magic Loop. Entonces dije no, porque me estoy picando con los calcetines, yo quiero hacer calcetines y con el Magic Loop me queda una caca, es que es así. Entonces me compré las agujas de Adi, estas circulares de 25 centímetros. Claro, no os vais a ver las pobres porque ya están con esto que será un calcetín, o espero que lo sea, porque
lo he deshecho ya 3 veces porque me he animado a hacerle una chorradita a este lado, a ver si se ve algo, porque como yo voy un poquito, no sé si vais a ver algo. Y bueno, pues a ver, se ve el dibujito. Entre que cuando más tejo es por la noche y bueno, pues es un color oscuro. Ha sido viendo alguna película, pues igual no le he prestado la atención que debería, y como esto es una repetición de 12 vueltas que tengo que estar ahí pendiente de, a ver, ¿por qué vuelta voy? Me toca hacer esto, ¿qué vuelta tal cual? ¿No? Que igual también ahora, como no tengo mucha práctica, pues me hace un mundo y todavía no sé, no controlo bien por qué vuelta voy y he cometido fallos, y a lo que voy con todo este rollo es que lo he deshecho 3 veces. Entonces ya esto... Por favor, no quiero volver a deshacerlo. Porque, a ver, lo que han dicho en otros podcasts, y es cierto, no pasa nada por deshacer. Nos gusta tejer, es verdad. Pero esto es como cocinar. Cuando tú pones todo tu empeño, cocinas y de repente se te quema, jolín, pues es que da mucho coraje. Y entonces, pues... A mí me da mucho coraje deshacer, no me importa deshacer porque yo soy la primera que como no me guste y tenga un agujerito, un punto mal hecho, y es que soy muy tiquismiquis, entonces yo soy la primera que tiro y ya está, lo vuelvo a empezar, pero después de 3 veces es como, ya, no, por favor, no quiero más, no quiero deshacer más. Entonces bueno, pues de momento creo que las repeticiones van bien, a ver lo que dura. Pros de estas agujas es que no haces el Magic Loop, y aunque hay gente que dice pues que es muy pequeñito y tal, a mí me parecen muy cómodas, pero bueno, ya ves que yo las manos no las tengo muy grandes, entonces me van genial, me parecen súper cómodas. Lo malo, pues que tienes que hacer un calcetín nada más, no puedes hacer 2 a la vez, pero vamos, que ya me estoy pensando en comprar otras y ir alternando, así luego no me entra la pereza máxima de tejer el segundo, porque eso sí que me ha pasado con otra vez. La otra vez hice unos calcetines también, pero esos fueron a 5 agujas y fue terminar uno y me costó la vida ponerme con el otro, y ya terminarlo ni os cuento. Así que bueno, me enrollo, por favor, este podcast va a ser un poco largo. Y eso que es el primero. Vale, las agujas son de 2,5, de 25 centímetros, ya os he dicho. Esta es la que tiene una aguja un poquito más grande que la otra, 7 centímetros mide esta y la pequeña 4. Y bueno, esta lana pues es de calcetines. Pone que es 75% lana virgen, 25 poliamida. La verdad es que estas las compré en un supermercado, en una oferta de estas que había para lanas de calcetines, y en aquella época pues dije, los compro, pruebo y que salga lo que sea. Y la tenía un poquito muerta de risa, la verdad, y este color es bastante chulo, me gusta, y he dicho, venga, pues vamos a ello. Y ya está, creo que no hay más que decir de esto. Y otra cosa que tengo empezada, que seguro que me habéis visto en Instagram, es la manta de Coziest Memories. Coziest Memories. Mira, Belén sabrá cómo se pronuncia bien. Vale, es esta de cuadritos, ¿bien? Bien, ¿no? Vale. Yo tengo una virtud o un defecto, no lo sé, y es que nunca sigo un patrón al pie de la letra. Entonces este patrón te dice que empieces por un cuadradito y sigas, pues hasta que tengas una tira del largo que tú quieras. Y luego ya vas aumentando y haciendo los cuadraditos, ¿no? Vale, yo empecé, a ver, por este cuadradito, este de aquí, y luego seguí con este, como veis. Que me da igual, que yo voy haciendo cuadritos por donde me da, porque como no seguí el patrón, se supone que todos los cuadritos tienen que ir alineados hacia un lado. Entonces a mí, como yo no he seguido el patrón, algunos me van para allá y otros me van para allá.
Y como os he dicho, yo soy muy tiquismiquis y yo creo que tengo un poco de TOC o algo así, porque me dio un poco de rabia en el momento de, ¿por qué? Pero no, ahí sí que dije, no lo voy a deshacer. Entonces, para vencer mi frustración de que todo no sea perfecto, decidí que iba a hacer cuadraditos por donde me diera el aire y así iba a tener algunos pues que me iban a subir hacia un lado y otros me iban a subir hacia el otro. Porque, por ejemplo, a ver, en uno que se ve, mira, en uno que se ve muy bien, a ver, mira, ¿veis el amarillo? Sube, digamos que sube hacia la derecha, ¿no? En cambio, este de aquí abajo sube hacia la izquierda. ¿Veis? Y eso, pues estos dos también, si os fijáis, van distintos. Así que nada, bueno, estas también las estoy tejiendo con lana acrílica porque tengo un montón. Y tengo ovillitos así chiquititos que no sé ni qué hacer con ellos. De hecho, por ejemplo, en este cuadradito, esto de aquí es un ovillo y este es otro. O sea, es que ya veis que era muy poquito. Este era de que tenía uno, este otro. O sea, es que son restitos tan pequeños con los que no puedes hacer absolutamente nada. Y entonces, pues me parece buena idea. Aquí también este recuadrito es de otra lana. Me parece muy buena idea para ir pues gastándolos. Os he dicho, es lana acrílica y lo estoy tejiendo con agujas del 3. Estoy utilizando dos agujas de doble punta y bueno, pues sin más, que sin prisa, vamos, que este trozo le di caña, pero ahora la verdad es que lleva bastante tiempo parado y sin prisa, la terminaré este año, espero, y si no, pues el que viene. Pero bueno, la idea es terminarlo este año. Luego, cositas así de las que os voy a hablar, pues mis proyectos futuros. Estoy mirando la chuleta, que no se note. Bueno, mi amiga Sayua me trajo esta lana y en principio era para hacerle un chal medio granny, pero estoy pensando que no, le voy a tejer un chal a 2 agujas y estoy pensando estoy mirando en Ravelry, la verdad, a ver qué puedo hacer. Por cierto, me acabo de dar cuenta que de los calcetines, no os he dicho, pero el patrón se llama Café Mocha. Y os dejaré el enlace abajo, os dejaré el enlace a mi blog y en el blog tendréis una entrada completa nombrando todas las cosas que os estoy enseñando. Entonces, creo que tengo un patrón que me llama la atención, que me puede gustar. Creo que podría quedar bien y os voy a enseñar. Os dejaré una fotito también por ahí y os voy a decir. Se llama Scoglio, sí. Y es de Lucía María Lanzafame, algo así. Bueno, no sé, en principio parece chulo. Y bueno, pues esto es un Decalight. Te dice que te recomienda una aguja del 4, pero el patrón este me suena que te pedía una del 5 para que quede más holgadito y no tan. Y trae 150 gramos y son 520 metros aproximadamente. Como veis es de CM Revelation. Unos colores bastante chulos, la verdad. Y este va a ser uno de mis proyectos futuros. Otro proyecto futuro va a ser otros calcetines, pero estos creo que voy a esperar al menos
o a comprarme otras agujas o a terminar con este. Si es que al final no tengo que deshacer, lo mando a la porra y me pongo con estos. Vale, tengo estas lanitas de Tropical Lane. Son 50 gramos, vienen 210 metros, para aguja de 2,5, 3,5. Y bueno, pues ya veis, pues muy bonitos para calcetines. Entonces, lo dicho, si no termino mandando a tomar aire a este proyecto, pues me pondré con ellas, y si no, cogeré otras agujas y me pondré estas, porque estos me interesa hacerlos pues para llevarlos unas agujas pequeñitas con el ovillo, y como a este no le iba a hacer nada, simplemente iban a ser lisos, un punto jersey, pues cuando estás por ahí o en el metro, en el parque o tal, pues de no hacerlo mucho caso y pim pam y tejerlo y ya está. Y otra cosa que quiero empezar, de que de este año no pasa, yo me tengo que tejer mínimo un jersey. Nunca me tejí un jersey y quiero hacerlo. Entonces voy a empezar por algo facilito. Y estuve mirando el flax de Thick & Knits. Lo que pasa es que no tengo no tengo decidido la lana. Tengo unas lanas de hace tiempo, os voy a enseñar. Estas también me las regaló mi amiga Sayua porque yo no las usaba. Son de Himalaya, como veis, pero a saber de qué año. Y no pone el grosor. Pone que son 100 gramos y pues 80% acrílico, 20% piramida o nylon, pero no pone nada más. Si os fijáis, tiene este pelito. A ver. Y no sé, tengo 4 madejas de estas. Entonces igual, pues para probar, para ir practicando, me animo con ellas. No sé si esto picará, espero que no. Pero bueno, aunque picara no importa, porque yo en invierno voy como una cebolla. Me pongo capas y capas de ropa, entonces es muy raro, quitando este. Ve que es muy finito y que esto no es jersey hecho a mano, entonces pues casi no cuenta, vaya. Me pongo un polar de cuello cisne negro y por encima un jersey, o sea que aunque picase iría blindado por abajo. Y bueno, pues creo que el flax es una buena opción para practicar, porque he visto 2 jerseys que me han súper enamorado, el Durumi y el XL, pero sobre todo este último, o sea, eso está en otra liga ahora mismo. Así que voy a empezar por lo facilito y luego ya iré haciendo level up. Así que poco a poco. Y ya por último, comentaros que me he comprado estas agujas. Vienen 8 pares de agujas. Son las Pro Drops Romance. Vienen 4 cables, 2 de 80, unos 60 y otro de 100. Y bueno, cogí una oferta y digo, bueno, pues he metido a la piscina, me las compro, pruebo, a ver qué tal. A mí me gustan que las agujas tengan un poquito más de punta, la verdad. Pero bueno, que no importa, voy a tirar con ellas. Y mi siguiente adquisición serán unas metálicas con una buena punta afilada, porque a mí me gustan que tengan un buen filo. Y por lo demás, creo que ya me he extendido demasiado. Mi bebé me reclama, es hora de la merienda y alargar esto ya va a ser demasiado.
Entonces, bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis estado tejiendo conmigo un ratito. Os voy a dejar en la entrada del blog todos los podcasters que yo sigo, todos los que hay en español, porque creo que Susana de Mi Vida Tejer hizo jolín, no me sale. Bueno, hizo una lista con todos los nombres, los podcasts en español que hay hasta el momento, así que os lo compartiré con vosotros porque yo creo que los sigo a todos y a todas. Y nada, pues eso, que espero que os lo hayáis pasado bien, que no os hayáis aburrido mucho, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Agur.